y Radio Liberal presentan Caduceo del Arte con Fernando Ludeña, Elmer Eduardo Cruz Belcastre y Carlos Fermín Uriarte. La manifestación de la expresión del espíritu. Caduceo del Arte. Aquí comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bueno, donde se encuentren, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Los saluda su amigo Fernando Ludeña. Hola, muy buen día, soy Carlos Uriarte y el día de hoy no va a estar nuestro otro compañero. Él se encuentra un poco delicado de salud, le mandamos un saludo, que se recupere pronto. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que se llama Rubén de la Torre. Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, platícanos cuál es ahora sí que tu fuerte completamente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a tu auditorio también. Y bueno, lo que yo hago es una conjunción de varias cosas. Escribo cuento dirigido a los niños. Además, escribo música para los cuentos, los ilustro y los cuento. Ya desde hace varios años que estoy metido en esto. Y bueno, últimamente se ha dado la oportunidad con muchos colaboradores de hacer presentaciones y pues ahora sí que montar un espectáculo con todo esto, ¿no? Ah, claro. Sí, no, pues súper bien y digo, qué buena labor eso y digo, esa creatividad que tienes para... Digo, ya me tocó oír uno de tus cuentos y pues digo, se hace muy interesante eso, ¿no? Más que nada... Digo, salir un poco de la televisión y de todo eso para que los niños como que echen a volar esta parte de la imaginación, ¿no? Fíjate que es es una herramienta muy buena y la manera en la que empezó es bastante curioso porque mis hijos fueron los que me orillaron a contar cuentos, pidiéndome que contara cuentos. He tratado de enfocar todo esto hacia... No quiero que vaya a sonar como el querer aleccionar por medio de un cuento, no. Claro. Es el vaciar y el hacer que a través de un cuento la gente sienta ciertos valores en particular. Empecé con una colección que yo llamo Los Cuentos de Allá, que son 3 cuentos basados en los tres principios, claro, que tiene la sustentabilidad. Ahorita te voy a explicar por qué la sustentabilidad. Además de contar cuentos y de hacer música, soy arquitecto, pues me he enfocado mucho al trabajo del desarrollo de proyectos sustentables en el mercado de la construcción. Me ha tocado estar en proyectos muy interesantes y aprender muchas cosas y ver estas cuestiones trabajando. Bueno, sin ir más lejos, estos 3 valores de la sustentabilidad son medio ambiente, comunidad y economía. Okay. Estos 3 valores son los que están en 3 cuentos. El primero, que es el que ya escuchaste, se llama El Trono del Rey Elfo, habla acerca del medio ambiente. Okay. Y es como una revalorización de nuestro medio, de tomar conciencia de por qué estamos en donde estamos y qué valor tiene lo que tenemos. El otro se llama Meztlipaki, es el cuento de una niña en Tula y habla acerca del trabajo enfocado hacia los niños, obviamente, claro, de la importancia del trabajo como un modo de crecer como ser humano, de crecer como comunidad. Y el último es acerca de la comunidad, es la historia de 2 niños que se llama Kolek, Vela y la Cometa. Y bueno, son estos 3 empezando. Y ha sido muy padre porque la reacción que tiene la gente casi nunca es ay, oye, me gustó este valor. No, llega por otros lados. Y creo que la gente lo ha tomado muy bien. Me ha tocado estar en algunas bibliotecas contando cuentos y es muy bonito cómo reacciona la gente, ¿no? No nada más los niños, sino también la gente en general, ¿no? Claro. A ver, Rubén, creo que más o menos los cuentos generalmente están por zonas, como casi todo, ¿no? Porque hay cuentos clásicos rusos, en fin. ¿Tú en cuál te inspiras o cuál fue el que a lo mejor a ti de niño te movió más para ahora tú crear estos cuentos? Fíjate que es muy interesante la pregunta que haces. Yo soy hijo de una familia, mi mamá es de Veracruz, de Pánuco, Veracruz, mi papá es de Guadalajara, hijo de charro y de jaranero. Okay. Toda mi infancia
crecí mucho con, ¿cómo te diré? Con el realismo mágico mexicano, sobre todo de la costa de Veracruz. Yo nací en Tampico y mi abuelo nos contaba historias acerca de lo que le pasaba a él en los pueblos y en la sierra. Nos hablaba acerca de criaturas fantásticas y de cosas así, muy al estilo como se cuentan aquí las historias, ¿no? Eso hizo que como que la imaginación siempre estuviera muy, muy prendida. Pero más adelante, cuando yo empecé a leer en la primaria y en la secundaria, no te puedo negar, me topé con Tolkien. Empecé leyendo El Hobbit, me lo devoré, ¿no? Estaba yo en primero o segundo de secundaria, me lo devoré. Y después me devoré toda la obra de Tolkien, me encantó y me monté en la literatura épica fantástica, ¿no? Todavía me quedaba algo de niño en ese entonces, fue muy padre, ¿no? No te puedo negar que tiene una influencia muy fuerte hacer con Tolkien, con la cuestión épica. Como te decía, hay un cuento que está inspirado en la vida de una niña en Tula. De hecho, parte del cuento está narrado en náhuatl. Y es padre porque también es una manera de acercar la lengua náhuatl a los niños, ¿no? Entonces, sí, tiene una influencia, como te digo, hacia lo épico. El cuento, hablo a veces de reyes, de reinos, de princesas y de cosas así. Sí, de repente me voy mucho al cuento europeo fantástico, pero me gusta abordar otras cosas, ¿no? Digo, eso es lo interesante de eso, ¿no? Bueno, es que, digo, nuestro programa es de arte. Pues digo, lo que tú me dices es el arte de la literatura, ¿no? Que en cierto también momento es algo, más digo, trabajando con niños, es un poco difícil. Por si ya ves que los niños son muy hiperactivos. Si tú siento que si no llegas desde un principio con un niño, a los 5 minutos ya está brincando, ya le perdió la atención. Entonces yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Tratar de captar esa cosa de los niños, ¿no? Fíjate que hay una leyenda urbana que dice que esto del attention span, que le llaman, el tiempo de atención que te pone un niño, hay gente que dice que eso no es cierto. Sí, obviamente si no eres lo suficientemente que lo atrapes, atractivo, ¿no? para el niño, obviamente el niño se va a hacer algo mejor. Claro. Y yo creo que a la hora de contar historias vas adquiriendo experiencia con el tiempo, y más si las enfocas a los niños, ¿no? No es lo mismo contarle un cuento a un niño, a un adolescente, que a un adulto. Sí, claro. Pero es fascinante contar historias de todos modos, ¿no? Y lo que dices de la literatura es algo también bien padre. Mira, te voy a contar una anécdota muy interesante. Otro cuento que tengo también, ya acabado de musicalizar y todo, que se llama El Príncipe de las Estrellas, es un cuento que está escrito en verso. Todo el cuento está escrito en verso. Okay. Y ese cuento me lo contó a mí mi hijo cuando tenía 4 años. Okay. Un día nos fuimos a dormir y me dijo, papá, cuéntame un cuento. Y yo, híjole, ya se me acabaron los cuentos. Okay. Bueno, entonces hoy yo te voy a contar uno, ¿no? Entonces me inventó uno y me contó la historia de cómo él vino de las estrellas a vivir acá con nosotros. Y todas las peripecias que pasó en el camino, ¿no? Es bien padre porque ya después cuando yo lo tomé ese cuento y lo empecé luego lo escribí todo y lo puse en verso, y mi hijo vio esa historia hecha verso. Él mismo se le ocurrieron ciertos versos que están ahorita en el cuento. Y de ahí empezó también a tener, como le llamó mucho la atención, el verso y la literatura. Okay. Entonces, no te digo que el día de hoy se lee tabiques, ¿no? Lo digo, es un niño de 10 años el día de hoy que lee bastante. Entonces, esta cuestión, ellos mismos participando. Exacto. No, qué bueno, perdón, que te tome la palabra. Qué bueno que tomas eso y que fomentas eso, ¿no? O sea, ahora sí que nosotros tenemos un conocido en común que dice, no felicites, sino exhorto, o sea, que nosotros exhortas a que sigan con esa misma inquietud, ¿no? O sea, que sigan hacia adelante con eso, no nada más como es lo de hoy, ¿no? Que le prenden la televisión al niño y la parte creativa se la maneja la televisión. O sea, ya no las manejan ellos completamente, ¿no? Claro. Y algo muy, muy padre es que al combinar la literatura con la música y, bueno, incluso con la pintura o la ilustración en este caso, prendes muchos focos. Como te decía, no nada más a los niños, a mucha gente. Y es bien interesante la reacción que tienen, ¿no? A la hora que cuentas un cuento y se los cuentas con música y con las ilustraciones, a la hora que acabas,
el niño llega, me ha tocado niños que llegan y me dicen, mira, hice un dibujo de un cuento que yo hice, ¿no? Entonces me ponen un dibujo y me cuentan un cuento y a veces hasta me cantan una canción, ¿no? Órale, qué bueno. Entonces como que vas prendiendo chispas. Sembrando la semillita. Exactamente, ¿no? bien interesantes. Entonces la gente está hambrienta de arte en general. Claro. Vivimos en una época en la que los medios nos bombardean con tanta información todo el tiempo que pues a veces se nos escapan las fibras sensibles, ¿no? Claro. Y el arte como que, ¿no?, hace que se refuercen, te llama todo el tiempo. Claro, eso sí. Sí, porque la información, sobre todo de la televisión, es información que realmente no nos sirve la mayoría, ¿no? Está muy mal el enfoque que tienen, ¿no? Ellos van hacia lo comercial y no les importa obviamente nada de cultura, ni de arte, ni de nada, ¿no? Es raro el programa que creo que te lleva hacia esos rumbos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿cuál ha sido en esto que tú estás haciendo, cuál ha sido tu mejor experiencia, la que más te ha dejado marcado hasta ahorita? Bueno, mira, no te puedo negar que como todo esto, como te platiqué, nació de mis hijos, se extendió hacia mi esposa y hacia mí. Ha sido un viaje fabuloso desde que empezó, en el que toda mi familia ha tenido que ver. La primera vez que acabé este cuento que te digo y compuse la primera canción, llamé a unos amigos y se los conté, ya en verso. Uh-huh. Todavía no acababa de contarlo, eran 5 personas y estaban los 5 llorando, y yo también, por la misma carga que tiene emocional el cuento. Uh-huh. El ver este sentimiento plasmado en la cara de otras personas y ver que el mensaje realmente pasó, fue algo fantástico. No sé, vaya, tuve la suerte de que Fernando me echara la mano en una presentación hace poquito. No, gracias. Y es algo bien padre el transmitir esto, ¿no? Creo que el grupo de personas que estuvimos tocando, ya me platicarás tú, Fernando, a la hora de estar tocando había una magia bien interesante desde que empezamos a ensayar, ¿no? Uh-huh. Así de que nos sentamos y dije, wow, o sea, el primer día que ensayamos, vaya, éramos 10 personas las que nos subimos al escenario. Tocando, había un cello, estaba la guitarra, un percusionista, 2 teclados, cosas así. Pero 10 personas sentadas ahí ensayando y la primera vez que nos sentamos y algo se sintió, ¿no? Algo que venía en la música y eso, y cada persona le puso de su cosecha. Es algo bien, ¿cómo te diré? Bien revelador cuando eres alguien que observa la naturaleza humana, cuando ves y cuando sientes y cuando quieres llevar el arte, yo refiriéndome a la música y a la literatura, a ese punto donde están hechos para llevarte, ¿no? Es fantástico. Eso es lo que más me ha movido. Claro, sobre todo que, bueno, dicen algunas personas que a veces la mejor manera de enseñar a alguien es contándole una historia, ¿no? Como que siempre el ir o tener en la mente esas historias te va dejando esos recuerdos, ¿no? Porque a lo mejor te doy cierta información, así tal cual es, como que se te va a olvidar algo, ¿no? O lo dejas pasar, pero ya cuando lo hilas con una historia, como que es más fácil incluso que la gente lo aprenda, ¿no? Claro, nunca se te olvida, ¿no? A veces me pregunta la gente, oye, ¿cómo le haces para contar los cuentos, ¿no? Porque pues hay veces que sí anuncias, hoy voy a contar este cuento, ¿no? Pero hay veces que no, hay veces que te sientes a contar cuentos y te piden un cuento de, ahora que viene el Día de Muertos, cuéntanos un cuento de miedo. Uh-huh. O de Día de Muertos. Y justamente me dicen, oye, ¿cómo le haces para aprenderte los cuentos, ¿no? Pues justamente como tú dices, ¿no? Un cuento que tiene un mensaje padre, un cuento que está bien estructurado, nunca se te olvida. Ya sea que sea tuyo el cuento o que sea otra historia de alguien más, ¿no? Claro. Digo, como que debe estar eso, ¿no? Eso es lo que te atrapa completamente. Claro. O sea, tiene que tener su punto, como es, y sembrar esa semillita en la persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y las ganas de que te dan de seguir oyendo el cuento, o sea, seguir oyendo la historia, ¿no? Que te atrape eso. Exacto. Completamente, como tú dices, ¿no? Como en cierto momento lo hizo Tolkien en su obra, ¿no? O sea, la gente se moría por el siguiente libro, como lo hizo un Harry Potter. Exacto. Cosas así, o sea, que siempre se va sembrando. Y fíjate que ahorita digo que tocas eso, tanto Tolkien, bueno, como Harry Potter, son obras que en cierto momento son muy esotéricas. O sea, lo ves, tienen su grado de esoterismo muy bueno, o sea, muy marcado. Entonces, pues digo, ya le vas entendiendo después a otras cosas, o sea, y eso es lo chistoso de todo esto, ¿no? Algo que tocas ahorita y que se enlaza muy bien con lo que platicábamos antes es que hablábamos de que mucha de la información que está en los medios no sirve, ¿no? Uh-huh.
Y esas historias, te voy a hablar por ejemplo de Harry Potter, ¿no? Harry Potter es una historia que está compuesta de un sinfín y de un collage de historias de 1000 cosas, ¿no? Sí, claro. Hay mitología griega, mitología árabe, mitología de la que tú quieras. A la hora que te cuentan la historia, y tal vez los niños se clavan en la historia y empiezan a buscar más, se van topando con estas puertas. Es un sinfín de puertas a más cultura, por así decirlo. Y regresando a lo que decíamos acá, si tenemos un mundo que nos satura de información que muchas veces es paja, y tienes un pensamiento crítico desarrollado y entrenado para seleccionar la información que realmente te sirve y usarla. ¿Qué mejor manera de educar a un niño, ¿no? Hay Claro. en eso, ¿no? Lo puedes poner si quieres en la calle, expuesto a todo, pero el niño si ya tiene un pensamiento crítico en el que pueda evaluar desde pequeño, ¿no? que tiene la capacidad, qué es bueno y qué no, qué es paja y qué es algo importante. Wow, tú tienes a alguien con una mente activa desde pequeño. Y bueno, hasta puede ser por cuentos, ¿no? Claro. Sí, no, digo, como dicen, echa a volar tu imaginación, ¿no? Exacto. Entonces, esas son las cosas de que uno va quedando, y como tú dices, eso te va metiendo esa espinita de ir conociendo más, o sea, de todo. Porque si nos vamos a la televisión comercial, ya todo está digerido. O sea, ya no piensas nada, ¿no? O sea, digo, y más si a tus hijos los educan las novelas, caricaturas. La Hora de América. Exactamente, la Hora de América, pues imagínate, ¿no? Perdón por el anuncio, pero bueno, pero pues sí, digo, es la verdad, ¿no? Por ejemplo, chequemos los canales culturales que, por ejemplo, llegan a pasar buenos cuentos. Llámale un canal 22, llámale un canal 11. Son los de menos rating, ¿no? De hecho, bueno, el canal 11 como que se anda medio comercializando un poquito, pero pues esperemos que vuelva a retomar. Y es algo, fíjate que eso que creo que a muchos papás nos pasa. Cuando recién empiezas, te estrenas como papá y dices, no, mi hijo, o sea, yo lo voy a cuidar mucho, no va a poder ver la televisión en estos canales y estos canales y estos canales. Cuando llega la hora, te topas que hay una cuestión bien difícil porque, Claro. ok, tú puedes evitar que tu hijo vea la televisión en ciertos canales, que eso casi todos. Efectivamente. Lo puedes hacer, puedes evitarlo, pero luego lo aíslas. Ay, Entonces, socialmente efectivamente. el niño llega y le platican y el niño llega y te dice, oye papá, Me dijeron es que esto. todos mis amigos ven la tele, todos mis amigos juegan videojuegos, todos mis amigos, y yo no. Entonces pues sí te duele y dices, híjole, ¿está bien o está mal? Entonces es un boleto bien fuerte el que te compras a la hora de que tomas una decisión así. Sí. Claro. Por eso creo que el educar en una conciencia crítica, donde se sepa escogerse. Y bueno, y el día de hoy no te puedo decir que estoy seguro que mi hijo está educado ya, pero, no, claro. pero sí lo puedo poner ante la televisión. Él prefería ver un programa que le interese y que pueda sacarle algo a una cosa que no le guste. No te niego Claro. que si le ponen una caricatura que es el top, que a todos los demás niños les gusta, pues a él también le va a encantar. Sí. Pero es un poquito el dirigir la manera de ver las cosas, de digerir la información. Y todo esto se plasma en tu vida y se plasma en todo lo que haces todos los días. Todo depende de cómo dispongas yo creo que el universo para tu gente. Poniéndote un ejemplo, ¿no? En una época de nuestra vida nosotros nos fuimos a vivir a una granja orgánica aquí a las afueras de la ciudad. Yo seguía trabajando en la ciudad, pero vivíamos en la granja. Y mis hijos pues estaban en la granja, estaba la televisión, pero pues salías y en la granja estaban las gallinas, había muchas cosas que hacer y los niños preferían salir a jugar a la granja. Algo que me dio mucha risa una Navidad cuando vivíamos en esta granja, los niños para Navidad pidieron un asadón, una pala, una carretilla, herramientas para la granja, ¿no? Oye. ¿Están seguros, niños? Sí, eso queremos. Bueno, pues a ver. Y en la mañana, bueno, en la noche, muy contentos, mi mujer y yo pues dejamos todo ahí, ¿no? Claro. Y en la mañana nos despertamos y en pijama, los niños estaban arando la tierra afuera, Ok. en pijama, ¿no? Qué padre, ¿no? La verdad es que fue algo muy bien, pero pues sí, ¿cómo? Obviamente, esto es ya una cuestión muy extrema, ¿no? No todos podemos vivir en una granja o no todos podemos. Claro. Hay veces que pues, el niño no puede salir, pero dependiendo de las cosas y los elementos que le pongas, es lo que va a hacer. Son herramientas que tú le pones Exacto. enfrente, ¿no? Es lo que, como digo, tú debes de fomentar eso, ¿no? Yo como padre en cierto momento debes de fomentar eso, ¿no? La creatividad del niño, como tú dices, de que te está contando el cuento y le vas poniendo más, ¿no? El abrir puertas a los universos del conocimiento humano que son fabulosos. O sea, a la hora que tú abres esa puerta, que nada más tienes que ponerles ahí así como que el ruidito en la puerta para que la vean. No nada más los niños, todo el mundo, ¿no? A la hora que la abres y descubres todo esto, es fantástico, ¿no? Y a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, bueno,
exponencial la capacidad que esto tiene, ¿no? Ok, bueno, perdón, pues vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Caduceo del Arte a través de Radio Liberal. Pues ya estamos aquí de regreso. Rubén, tus presentaciones, ¿cómo las realizas? ¿En forma privada? ¿Te integras en algunos eventos? Por ejemplo, que te inviten algunas delegaciones. ¿Cómo te estás promoviendo? ¿Cómo puede la gente llevar a sus hijos contigo? Ok, hay varias presentaciones. Está la presentación que tiene el combo con todo. Somos varios músicos. En los intermedios de la música contamos el cuento y proyectamos las ilustraciones, ¿no? Ese es el combo de todo. Hasta ahora me ha tocado hacer presentaciones exclusivas. Acabamos de hacer una presentación en el Museo Tesosomoc del IPN, ahí al ladito del Parque Tesosomoc, en el que me invitó el museo a hacer la presentación. En otras ocasiones, nada más para contar cuentos. Me ha tocado en bibliotecas, en algunas librerías, nada más contar los cuentos. En otras ocasiones, solo yo con algún instrumento, ya sea un teclado, armónica, lo que se deje. Hago yo solo música y cuento los cuentos. Y vaya, vamos a estar el próximo 27 de noviembre, que es el último domingo de noviembre. Vamos a estar otra vez en el Museo de Tesosomoc del IPN, que está ahí al ladito de las Armas, muy cerca del Metro El Rosario. También, si quieren ver un poquito más de lo que hago, pueden visitar el blog que tengo. El blog es www.cuentosdeallá.blogspot.com. Ahí están todos los cuentos, todas las actividades que tenemos. Y el correo, el personaje que soy yo cuando cuento los cuentos, se llama Tumblebug o Tumblebug. Es en inglés el escarabajo pelotero. Y el correo es tumblebug, así como se escucha, @live.com.mx. Lo hable tu labor, o sea, eso, ¿no? Que te interese, o sea, eso de, así que tener esa distracción con los niños. No, y es algo además muy alimenticio para el alma, ¿no? Y para la conciencia, ¿no? No, claro. Uno se reinventa y se redescubre a través de la gente. Obviamente los cuentos siempre le gustan mucho a los niños, pero no quiero cerrarme nada más a los niños, ¿no? Todo el mundo tiene algo que contar alguna vez, y a través de un cuento haces también que la gente te cuente cosas, ¿no? Y ya vas ahí como que haciendo la amalgama, ¿no? De ideas, ¿no? Exacto. Sí. No, digo, muy buen todo el asunto, ¿no? Como debe de ser. Claro. Espero que algunos políticos no nos estén escuchando. Y cuenten cuentos. Más cuentos de los que estamos acostumbrados. De por sí ya cuentan cuentos. Bueno, fíjate que hay un cuento muy rápido que habla acerca de algo muy padre que acabas de decir. Un buen día llegó una mujer de edad caminando a un pueblo pequeño. Venía muy cansada y llegó y tocó la puerta de la primera casa que se encontró. Le abrió una mujer de mala gana y le dijo: ¿qué quieres? Y la mujer le dijo: híjole, mija, pues fíjate que vengo de muy lejos, estoy muy cansada, me duelen los pies. ¿Tienes algo de agua y algo de comer que me puedas dar? No tengo. Y le cerró la puerta en la cara. Siguió con la segunda casa, fue lo mismo. La tercera, la cuarta y la quinta también fue lo mismo. De repente, ya la pobre vieja estaba tan cansada que se sentó en el suelo, y a lo lejos vio que venía un caballo, y conforme se fue acercando vio que montado en él venía un joven hermoso, alto, de cabello largo y con una capa roja muy larga. A medida que se fue acercando y la gente empezó a oír el caballo, abrieron las ventanas, abrieron las puertas y salieron corriendo a ofrecerle agua, comida, vino, queso, pan, lo mejor que tenían, ¿no? La gente se agolpaba alrededor del caballo. Cuando la gente se empezó a dispersar, se acercó la anciana con el joven, y jalándole la capa le llamó la atención. Le dijo: oiga, ¿usted cómo se llama? El joven le dijo: ¿y por qué quiere saber usted cómo me llamo? Usted es el rey, ¿verdad? No, yo no soy el rey. No, brincos diera, ¿no? Dice: no, pues es que llega usted y toda la gente le abre y sale.
seguramente usted es alguien noble, muy importante, porque pues, yo llevo aquí horas tocando las puertas y nadie me ha atendido. El joven le dice, pues sí, ya sé a qué se refiere. No, fíjese que no soy el rey. Mi nombre es el cuento, yo soy el cuento. Oiga, anciana, y dígame, ¿y usted cómo se llama? Yo soy la verdad. Y la gente siempre me cierra la puerta en la cara. Nadie quiere saber de mí. Entonces le dijo el joven, mire, vamos a hacer algo. Súbase de aquí en ancas, en mi caballo, y se esconde usted abajo de mi capa. Cuando yo vaya a un pueblo y la gente salga y me dé de comer y de tomar, usted también va a poder comer y tomar. Muy bien, muy bien. A la anciana le pareció muy buena idea. Y desde entonces, todos los cuentos tienen algo de verdad. Okay. Entonces, ¿Pues sí? a veces los políticos también podrían poner un poco de verdad en sus cuentos. Eso sí. Buena sugerencia, espero que, No más cuenta que va, pero espero que la tomen en cuenta. El cuento más rápido que hayas escuchado o que hayas contado, además de este. Bueno, es famosísimo el cuento más corto que existe, ¿no? Sí, hay uno que me dijeron. Se llama el dinosaurio. Y el cuento dice, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y bueno, lo que pasa es que ese cuento es tiene toda la estructura que debe tener un cuento. ¿Cuántos cuentos hay así, no? Tenemos Pinocho, tenemos La Flauta Mágica. Que La Flauta Mágica es un cuento, bueno, es una obra, pero es un cuento. Claro. Las enseñanzas que van teniendo, ¿no? De hecho, Walt Disney hizo maravillas con los cuentos. Entonces, mucha gente está en contra, ¿no? Porque sé que muchos los destruyó, pero en sí, la verdad, digo, viéndolo pues, desde la otra perspectiva, son muy buenas cosas. Yo creo que es muy fácil criticar. Ahí, después de mucho y de ser muy activista en muchas cosas, me he topado con que uno puede criticar mucho y hablar mucho, uno puede proponer. Pero yo creo que hay que ir un paso más allá. Proponer no basta. Hasta que haces algo, hasta que lo haces, hasta que tienes acciones, puedes contar. Un cuento es acción. Exacto. Si te vengo a decir el día de hoy que fui a la luna y la luna es de queso, y ya fui a la luna, me tienes que creer porque ya estuve en la luna, ya lo hice. Claro. Creo que en este país nos vendría muy bien el hablar un poquito menos y más bien el platicar de las cosas que hacemos. Somos un gran pueblo y hacemos cosas grandiosas. Sí, los mismos cuentos mexicanos. O sea, tenemos una cantidad de cuentos antes de que llegaran los españoles excelentes. No, pero aparte te generan identidad, ¿no? No, claro. Te dan identidad. Claro. Todo está ahí, todo. Tus valores, tus miedos, tus creencias, tus glorias, tus defectos, todo. Tus alegorías. A mí se me hace que es algo fantástico, ¿no? Ojalá y algún día pueda yo dedicarme exclusivamente a contar cuentos. Sería fabuloso. No, vas a ver que sí. O sea, así con el empeño, pues uy. No, sí. Lo que acabas de decir, ¿no? Luego que también es la constancia y el amor con que lo hagas. Exacto. Eso es lo principal, porque así ya vas dejando esa sinergia que va jalando una cosa a la otra y automáticamente luego se dan las cosas. Sí, es como una atracción con mucha gente, ¿no? A mí me ha tocado conocer a mucha gente en toda esta cuestión, gente muy interesante y gente muy valiosa que me ha ayudado y que me ha dado muchísimo. Entonces sí es como un efecto dominó. Claro. Hacer algo y pum. Todo el mundo va uniéndose, ¿no? Es muy padre. Sí, no, efectivamente, ¿no? Y ese es el chiste de todo esto, estar complementando, ¿no? Que claro. es lo que nos falla a nosotros por egos, por todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, el ego, como dicen, a veces no es tan malo, pero cuando cae en el egocentrismo, en egolatrismo, ya saliendo de todo eso, es cuando se convierte en mal, ¿no? Y aparte, pues digo, no es que nosotros estamos acostumbrados a competir, o sea, siempre, toda la vida, ¿no? Es como que nuestro mal, completamente, en todos los ámbitos, ¿no? Como tú dices, la cosa es, pues propon, o sea, no critiques, propon y hazlo. Exacto. ¿No? Entonces, esa es la cosa, o sea, es salir de todo eso, ¿no? Completamente. Como país, yo creo que cuando empecemos a salir de todo eso, vamos a empezar a mejorar. Como país, como nación, como persona, como comunidad, como entorno, y eso es lo principal. O sea, lo principal es eso, o sea, empezar a cambiar, yo creo que poner nuestro granito de arena, ¿no? Claro, o sea, acabas de mencionar algo muy, muy importante, ¿no? Concebirse como un país, como una comunidad en la que todos corremos la misma suerte, dependiendo de hacia dónde jalemos. A la hora que tomamos esa conciencia de comunidad y empezamos a trabajar
uno con otro, las cosas empiezan a moverse. Y yo tengo mucha fe, tarde o temprano, este país vamos a acabar tomando conciencia. Sí, tal vez tocamos puntos muy álgidos, nos metemos a pozos muy profundos y muy oscuros, ¿no? Pero somos más la gente que queremos y que creemos en nosotros mismos y en este país. Bueno, pues llegamos a la parte final del programa. Otra vez un saludo a todos nuestros radioescuchas y bueno, agradecemos a la Gran Logia Valle de México. Agradecemos también al muy respetable gran maestro Jorge Alejandro Avilés Reyes, al director de la estación Ángel Martín Saucedo Recendis, a nuestro ingeniero de sonido Israel García. Este es su programa Caduceo del Arte. Muchas gracias, nos esperamos aquí el próximo viernes. Obviamente agradecemos sobre todo a nuestro invitado del día de hoy, a Rubén de la Torre. Muchas gracias por habernos venido a ilustrar con tu labor. Gracias a ustedes. ¿Nos podrías decir otra vez tus direcciones? Ok, otra vez. El blog es cuentosdeallá.blogspot.com. El correo es tumblebug@live.com. Y si les interesa una presentación, vamos a estar otra vez el 27 de noviembre, el último domingo de noviembre, en el Museo de Sosomoc del IPN. Eso sería todo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti y pues gracias a todos y pues les agradecemos y los esperamos aquí el próximo viernes. Carlos Uriarte se despide de ustedes. Y su amigo Fernando Ludeña. La Gran Logia Valle de México y Radio Liberal presentaron Caduceo del Arte, la manifestación de la expresión del espíritu, con Fernando Ludeña Espinosa, Elmer Eduardo Cruz Belcastre y Carlos Fermín Uriarte. Caduceo del Arte. Hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde en Radio Liberal. Están escuchando www.radioliberal.mx, transmitiendo en vivo desde sus estudios en Sadi Carnot número 75, Colonia San Rafael, Ciudad de México, vía internet para todo el mundo.